se nos hace realidad. ¡Qué horror! Los republicanos de Estados Unidos proponen expulsar a México del Comando Norte. La pregunta no es por qué nos quieren expulsar del Comando Norte. La pregunta es, ¿quién nos metió en el Comando Norte? ¿Quién dejó que nuestro ejército y nuestra seguridad nacional estuviera tutelada por el ejército de los Estados Unidos y estemos sometidos a sus lineamientos estratégicos y a cuanto ellos decidan? Ese es el problema. ¿Quiénes fueron? Los traidores. Los traidores neoliberales nos sujetaron al yugo del Comando Norte. ¿Pero por qué están preocupados estos mismos traidores? Porque nos van a sacar del Comando Norte. ¿Y a dónde nos van a mandar? Dicen que al Comando Sur, que es de segunda clase. No solo en aviación civil, también nos reducen de comando. México podría perder de aprobarse la interlocución privilegiada con las autoridades de Estados Unidos y Canadá. Esa interlocución privilegiada es mande amo. Y ellos dan las órdenes y nosotros obedecemos. Es la interlocución, así le llama el neoliberal y el traidor a la patria, a las órdenes que da el amo al siervo. Interlocución privilegiada. Esta publicación, Independiente se llama, nos dice que los comandos norte y sur vigilan la frontera con México. ¿Qué pasaría si México es excluido del Comando Norte? Imagínense ustedes qué nos pasaría, nos morimos. Y después es integrado en el Comando Sur de los Estados Unidos, o vienen algunos enturbantados a volarse unos delicis aquí en medio de nosotros y a proclamar que el único Dios es Alá y Mahoma su profeta. Y después es integrado en el Comando Sur de los Estados Unidos, es probable que se cierre ese, así le llaman, sus ridiculeces, sus palabras crípticas, estas que nadie entiende, un paraguas de seguridad. Yo solo conozco los que protegen de la lluvia, como todo el pueblo, para México. O sea, que estamos confesando que nosotros no nos defendemos a nosotros mismos, que nuestro ejército no actúa en defensa de nuestro territorio y de nuestra soberanía. Y en general, que los neoliberales nos sometieron totalmente a las determinaciones de los Estados Unidos de América y que dependemos para la protección de nuestro territorio de los comandos norte y sur del ejército de los Estados Unidos. Pero, ¿quién es la dirigente, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos? Ya he hablado de esta señora aquí, prepotente, una mujer verdaderamente impresentable y que se siente domadora o que se siente verdadera, pues digamos, capataz de nosotros, pueblos de segundo orden, patio trasero de los Estados Unidos, condición que confirman los traidores a nuestra nación y los de nuestras naciones hermanas, porque en todos lados hay esta caterva de miserables que no tienen patria. Laura Richardson, jefa del Comando Sur, la participación en el narco recorre todos los escalafones del régimen de Maduro. ¿Cómo se distribuye el fentanilo, señora Richardson? La general de 4 estrellas, y no de 2, ni de 3, de 4, de los Estados Unidos advirtió que el régimen de Caracas tiene vínculos con el tráfico de drogas y que no hace nada para combatirlo. ¡Ah, caray! La complicidad venezolana, cubana y nicaragüense con Rusia, todo mezclado. Entonces Venezuela no hace nada para combatir el tráfico de drogas. Estados Unidos, no vean ustedes todo lo que hace. Y luego cuando en Colombia gobernaban los gobiernos afines a ellos, no pasaba nada. Tampoco nos iba mal a los mexicanos cuando éramos gobernados por Peña Nieto o Calderón, ¿verdad? Porque entonces sí se combatía el narcotráfico, es decir, se les obedecía críticamente. Pero Laura Richardson no se queda allí, porque cualquiera podría decir que Venezuela, bueno, al fin y al cabo, son comunistas, ya lo saben ustedes. Pero el Observador nos dice que la señora Laura Richardson dice que los intereses de su país en América Latina, pa' pronto, ya descaradamente, con total desfachatez y cinismo, ustedes nos pertenecen. Y lo dijo peor en otras noticias que he pasado con anterioridad, pero ahora esta. Los intereses de su país en América Latina son el litio, el petróleo, el cobre y el oro, y nadie le dice que no son suyos y que somos soberanos. Porque nuestros traidores han acostumbrado a mujeres como esta y hombres de su caterva, de su calaña, les han acostumbrado a comportarse como amos de cortijo. En un desafiante video subido a las redes sociales, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos no oculta las razones por las que Washington tiene intereses en América Latina y sus recursos. Destaca que el segundo adversario en el subcontinente es Rusia. Ya ven que andan los rusos como locos, espías por todos lados.
me acuerdo de la acusación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, fue Antón Lizardo, o allí más o menos a San Juan de Ulúa, a esperar la llegada de un submarino ruso que ya venía, nunca llegó. Qué lástima. Pero así las cosas se enteran ustedes, que son el Comando Norte, Sur, Este, Oeste, y todos son garantes del saqueo de los recursos naturales y de la destrucción de nuestras soberanías. Pero los neoliberales, todos los individuos que traicionan a México y que están con la oposición y Xóchitl Gálvez, están lamentando que nos rebajen a categoría 2 y que nos saquen del maravilloso Comando Norte y nos pasen al Comando Sur, es decir, de esclavos de primera a esclavos de segunda. Pero aquí tenemos otra cosita para que vean lo que hicieron los mismos, los socios, los amigos, los maestros de Xóchitl Gálvez. México, Enrique García y Vicente Fox analizan el plan Puebla-Panamá. El maestro de Xóchitl Gálvez, Vicente Fox, el que nos metió en el Puebla-Panamá. El Puebla-Panamá, un otro instrumento de sometimiento y de seguidismo a los Estados Unidos. Y vamos a otra. Esta la firmó Calderón, que era la Iniciativa Mérida y que cambia con el entendimiento bicentenario. México y Estados Unidos celebraron este viernes el diálogo de alto nivel de seguridad DANS para pasar página por completo a la Iniciativa Mérida de 2008, un plan de apoyo contra narcotraficantes y fronterizo e impulsar el nuevo entendimiento bicentenario. En 2007, ya no me extiendo, Calderón pidió mayor cooperación con Estados Unidos para luchar contra la delincuencia organizada y en respuesta se impulsó la Iniciativa Mérida, un paquete de proyectos de asistencia antidrogas y para fortalecer el Estado de Derecho en México, que entró oficialmente en marcha en 2008. Émulo del Plan Colombia, u otra cosa similar al Plan Colombia que fracasó en Colombia. Y aquí ustedes saben el resultado de la Iniciativa Mérida y de todo lo demás, porque el fin era contrarrestar la violencia alimentada por las drogas en ambos países, según la Embajada de Estados Unidos en México. Desde 2008 hasta 2020, Estados Unidos asignó, escuchen bien, más de 3.200 millones de dólares en equipo, capacitación y apoyo al desarrollo de capacidades a través de la iniciativa, según la Casa Blanca. Resultado. Aquí está. El número de homicidios en México creció. La estrategia de México de arrestar y extraditar a capos de la droga solo llevó a una fragmentación de los cárteles y una mayor violencia. La Iniciativa Mérida no ha logrado afrontar dos obstáculos que permean la seguridad de México: la violencia generalizada y la corrupción institucionalizada. Y ya indicó el Centro de Investigación Insight Crime en un informe de 2018. Bueno, nos procuraron instrumentos de sometimiento, y esos instrumentos de sometimiento que decían que nos íbamos a enriquecer con gran comercio y que además se iba a acabar la violencia del narcotráfico, del crimen organizado, resultaron exactamente lo contrario de lo que decían pretender. A ellas nos metieron Fox y Calderón. Xóchitl Gálvez piensa exactamente igual. Xóchitl Gálvez: no vamos a detener por decreto el avance del sector energético como parece desearse en la esfera política. No sé si nos toque ya otro fragmento de la entrevista de Xóchitl Gálvez, que me marea, pero a la vez me compromete a que ustedes la vean para que se den cuenta de qué calaña es esta mujer. ¿Qué cambiaría de la política? Y se vale ser pro inmigrante, pero al mismo tiempo decir no damos cabida. Ya lo ha hecho alguna vez Costa Rica, lo acaba de decir Panamá. ¿Qué haría México distinto? Fíjate que en México también los migrantes pueden ser una opción de desarrollo económico. Aquí, hoy en la mañana tuve un encuentro empresarial donde hay 1.400.000 plazas de oferta de trabajo y no hay quien las ocupe. ¿Qué tipo de trabajos? Bueno, no son trabajos, por ejemplo, en hotelería, tienes trabajos en tiendas de autoservicio. Pero los migrantes valoran ese tipo de trabajo, porque de alguna manera pueden tener una estancia legal en México y podrían tener un empleo y los empresarios pueden tener cierta mano de obra. Ahora, ¿por qué pensar que solo ese trabajo? Si hablamos tanto de capacitación, certificación laboral, también a muchas personas que en México están en condición de pobreza,
podríamos aspirar a tener una mayor inversión por el nearshoring y lo que nos va a faltar es mano de obra. Entonces, realmente hoy las personas son importantes. México no trata bien a los migrantes que cruzan por su frontera. Los maltrata, los persigue, los acosa. Tendría que haber un convenio con Estados Unidos también. Si quieres que mantenga migrantes acá, pues que haya una cooperación económica para que vivan en condiciones lo más humanas posible, porque viven hacinados. Sí. Yo estuve en algunos albergues de migrantes en Tijuana y la verdad de las cosas es que es una manera inhumana. Entonces, creo que ahí hay que hablar claramente. Pues yo te ayudo con la problemática, pero tú ayuda económicamente. Alguna vez estuvo en Tijuana, se paró por allí y vio que existía un muro. Conoce el asunto de los migrantes, lo conoce a fondo, de los que vienen del sur de nuestro país y de los nuestros propios. Y también de repente levanta el teléfono y les dice, oye, ¿qué te parece? O ¿por qué no hacemos un acuerdo? Porque pues yo soy muy frontal y te voy a decir algunas de las palabras gruesas que empleo de día en día. Y así soluciono el problema de los migrantes, porque a fin de cuentas en México hacen falta muchas plazas de trabajo, dice ella. ¿Con qué salarios? Bueno, eso no importa. Más o menos los mismos que teníamos durante los tiempos de Calderón, de su amigo, de Fox, cuando no se aumentaban los salarios a nadie porque su incremento era inflacionario. Y pues ya saben ustedes, hay muchos flojos que no quieren trabajar de esclavos. Y entonces el neoliberal se espanta y dice, ¿cómo es posible que no quieras trabajar bajo condiciones miserables, condiciones de esclavitud? Eres un flojo, en mi gobierno no estarás. Y en el país, quién sabe. Y ten cuidado porque a lo mejor te purgo o te encierro en un campo de concentración. Anda desorientada la mujer, no tiene idea de nada, está atinando, está diciendo generalidades, a ver si pega. Y ya saben ustedes cómo se arreglan los problemas con Estados Unidos. Oye, aquí tengo unos, ¿por qué no te los llevas? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y me das una lana? Pactos de mercado. La señora está negociando jitomates. Pues aquí tenemos, para ir concluyendo asuntos importantes y para hacer una comparación entre lo que ha sido Xóchitl Gálvez en lo que cree, en lo que creen los que la respaldan, en lo que cree nuestro presidente y en sus actos. Xóchitl Gálvez no cree en la soberanía energética. Xóchitl Gálvez no cree que el petróleo y el gas sean fuentes de energía que hoy se usen en el mundo. Xóchitl Gálvez cree que la guerra de Ucrania, aquella en la que dice son malos, malotes y malísimos los rusos y están cometiendo muchos asesinatos, no sabe que esa guerra tiene un trasfondo económico tremendo. Ella cree que por el ducto Nord Stream 2, volado por los servicios secretos angloamericanos y por los ucranianos, transcurrían energías limpias, muy limpias, esas que le gustan a ella. Xóchitl Gálvez cree que la refinería que construye China en este momento y que es capaz de transformar tantos barriles de petróleo, refinarlos como todas nuestras refinerías juntas, incluidas las nuevas, refina otra cosa, aire, energía solar o cualquier otra cosa. Xóchitl Gálvez va a la COP27. Xóchitl Gálvez cree en la doxa neoliberal, globalista, financierista, en los dogmas de estos individuos dueños de las grandes corporaciones que nos engañan con el espantajo del cambio climático. Algunos creen que sí hay cambio climático porque hoy hizo más calor. Yo no sé si haya más calor o no. Lo que sí sé es que detrás de esta alarma y de este miedo y de este gran constructo y de Greta Thunberg y de todos los activistas del clima están las grandes corporaciones y los grandes poderes financieros, a los que Xóchitl Gálvez sirve y Andrés Manuel López Obrador no. Xóchitl Gálvez, no vamos a detener por decreto el avance del sector energético como parece desearse en la esfera política. Ya saben que ella está en otra esfera, en la de Júpiter. Y aquí el Financiero nos dice, si Estados Unidos demanda por la ley eléctrica, vamos a tener un problemón financiero. Xóchitl Gálvez decía en ese entonces, ese problemón, ya saben cómo se expresa, ese problemón financiero que le producía mucho miedo. Es decir, si tú legislas en favor de tu nación,
si procuras tu soberanía y si haces que las leyes obedezcan al interés nacional, ten cuidado, no lo hagas, porque vas a provocar un problemón financiero. Y sobre todo con los Estados Unidos, qué grave. Y entonces advierte que la resolución de la Suprema Corte sobre la ley de reforma eléctrica va a traer problemas legales que se pueden traducir en una crisis económica, etcétera, etcétera. Pero no nos vayamos a meter en esas cosas. ¿Y qué decía el Financial Post de la entrevista de Bloomberg sobre Pemex y la política energética en lo que cree Xóchitl Gálvez? Si es electa, la candidata de oposición quiere entrarle de lleno a una reforma en materia petrolera y una reforma de Pemex. Pero esta reforma es verdaderamente en serio, que es concluir con la reforma peñanietista, aquella que casi termina con la destrucción de Pemex. Y bueno, pues entonces va a abrir al sector energético, o va a abrir el sector energético a los particulares, a las inversiones privadas y a las energías renovables, según ella. Y entonces dice que no va a privatizar a la compañía, no va a privatizar a Pemex, pero dice que quiere un modelo como el de Brasil, como el de Petrobras. Eso mismo decían todos en aquella discusión en la que prácticamente el único grupo que se opuso fue el que presidía Andrés Manuel López Obrador, a esa criminal reforma de Peña Nieto. Y así sigue la señora diciendo que que era un modelo como ese. México no tiene los recursos propios suficientes para transformar su sector energético y su economía. Es el modelo típico del neoliberal. Un agachón, un traidor a México, que además es tan acomplejado que como él no puede nada, cree que los demás mexicanos somos mediocres y no anhelamos ser potencia y no deseamos para nuestra patria la tecnología y el progreso, el máximo que se pueda. Y que sí podemos y tenemos capacidad humana, capacidad intelectual, que sí podemos y tenemos y que podemos tener la tecnología necesaria. No la tenemos, no la tendremos nunca. Hay que acudir al extranjero, como siempre. Eso piensa Xóchitl Gálvez. No tenemos esos recursos, entonces serán necesarias las inversiones privadas que serán bienvenidas para acelerar el desarrollo que se llama responsable. Es decir, absolutamente irresponsable, porque es la entrega de la soberanía nacional, la entrega final de Pemex y de todos nuestros recursos, quedándonos inermes, quedándonos simplemente como esclavos ya de facto de las grandes corporaciones internacionales. Bueno, a fin de cuentas también dice otras barbaridades, que tenemos problemas serios, y otro mantra neoliberal, que todas las compañías del Estado están terriblemente dirigidas y que el dinero de los mexicanos, se está tirando. ¡Qué horror, qué barbaridad! Y son terriblemente entrando en el terreno de la productividad. O sea, son muy improductivas las compañías administradas por el Estado. No vean ustedes cómo funcionan de bien las empresas que venden gelatinas. Son muy eficientes, tienen premios de calidad y son muy rentables. Y si no lo creen, yo les presento una vendedora de gelatinas que ha llegado al estrellato y quiere ser presidenta de México, para que vean qué bien administran los particulares sus compañías. ¿Qué nos dice Xóchitl Gálvez de la refinería de Dos Bocas? Que se está chupando el dinero de Pemex. Eso dice así. Ya ven que es coloquialona la mujer esta, que habla como en lenguaje patibulario, tabernario, como si estuviera a las 5 de la tarde ya con unas copitas en la barra de un bar. Porque a fin de cuentas la refinería de Dos Bocas se está chupando el dinero de Pemex y otros alcoholes que también se estaban chupando. El dinero de Pemex, dice Xóchitl Gálvez. La senadora dijo que aun cuando Pemex recibirá vía la Secretaría de Energía 171 mil millones de pesos, ello le impedirá cumplir con sus adeudos pendientes. Vaya cara dura e hipocresía de esta mujer y probablemente también una gran ignorancia. Pero ¿es que acaso no sabe que el dinero de Pemex fue gastado, dilapidado, y que Pemex fue endrogado con más de 100 mil millones de dólares por estos individuos que que saquearon esta compañía, llevándole el 70%, 75% de todos sus ingresos, incluidos gastos de operación,
hacia Hacienda para terminar en el pozo de la corrupción y quebrándola intencionalmente, endeudándola después, intencionalmente también, desmembrándola intencionalmente también para destruirla. Ahora culpa al gobierno de eso. Y el culpable es Andrés Manuel López Obrador, al que se le ocurre algo que a ellos no se les había ocurrido. Bueno, sí se le ocurrió a ella. Ella quiso construir una refinería en Hidalgo, en su tierra natal, y para eso le pidió a su compadre Calderón ayuda. Entre ambos construyeron un muro perimetral. Hombres, un hombre y una mujer exitosísimos, exitosísimos. No hicieron nada más, se llevaron $600 millones que seguimos sin encontrar. Pemex optimiza las plataformas, logra ahorro millonario y mayor producción. Eso ahora. Ella quiere destrozar a Pemex. No se lo vamos a permitir. Al aumentar su producción a través de una mayor incorporación temprana, Petróleos Mexicanos implementó estrategias eficientes en la ocupación de sus plataformas al lograr ahorros millonarios, según el reporte del director general de la compañía, Octavio Romero Oropesa. Y aquí Forbes misma lo dice: Pemex optimiza uso de plataformas para aumentar producción y generar ahorros. En lo que va del sexenio, Pemex ha construido 26 plataformas marinas, en las que destacan las estructuras mínimas relocalizables, además de las refinerías. Como pueden ver, este gobierno sí está empeñado en el verdadero rescate de Pemex. Pero Xóchitl Gálvez dice que está fatal Pemex, porque ellos lo pusieron muy mal y ahora que empieza a mejorar, no, que no se vea esto. Hay que continuar la labor de Zapa, hay que continuar con el proceso de destrucción en el que estuvo empeñado el gobierno o los gobiernos neoliberales. Milenio, el gobierno de AMLO no endeudó a Pemex, fue el de Peña Nieto, nos lo dice Hacienda, ya lo hemos tratado en este programa desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué Xóchitl Gálvez sirve a intereses extranjeros? Lo vemos aquí. Esta es una página oficial del gobierno de los Estados Unidos, es la oficina de los Estados Unidos de la representación comercial, creo que en la Embajada de México o la representación comercial, no lo sé, no logro ver. Los Estados Unidos llaman a consultas bajo el régimen del Tratado del TEMEC, estas son las siglas en inglés, el Tratado Estados Unidos, México y Canadá, sobre las políticas energéticas de México. Esto es lo que piensa Xóchitl Gálvez y los neoliberales, y coincidentemente es lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos, al menos en julio 20 de 2022, cuando estábamos empeñados en sacar la reforma eléctrica. Las consultas, es decir, estos no son consultas, van a unos paneles donde algunos árbitros deciden, se refieren a ciertas medidas tomadas por México para, esta palabra significa para dinamitar, por ejemplo, o para descolocar, para perjudicar a las compañías norteamericanas y las productoras de energía en favor de la compañía eléctrica del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Fíjense de qué acusa el gobierno de los Estados Unidos, ayudado por los traidores, a México: de ver primero por los suyos y por sus compañías, en lugar de ver primero, como era habitual bajo los neoliberales, por los extranjeros y sus compañías. El mundo de cabeza. Entonces, no ahora. Houston Chronicle, que es este periódico tejano, nos dice que las compañías de petróleo de los Estados Unidos urgen a Trump para que presione a Andrés Manuel López Obrador en reformas energéticas, esto en 2020. Pues lo presionó mal y hasta terminó hablando muy bien de él. Pero existen intereses coincidentes entre las potencias extranjeras, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, las grandes compañías y los mexicanos de la oposición, como Xóchitl Gálvez, o más bien los dueños de Xóchitl Gálvez. Y aquí, Courthouse News Service, López Obrador defiende la política energética de México y acusa a las compañías de los Estados Unidos de tratar de robar a México. Así de claro lo dice nuestro presidente y responde a las acusaciones de que las políticas energéticas de su administración violan el Tratado de Libre Comercio, y dice con su clásico sarcasmo y lenguaje
acusatorio. Bueno, un presidente que sí defiende a México, que sí defiende los intereses de México, contra una oposición que está en contra de los intereses de México, nos lo dice Xóchitl Gálvez claramente. Ella quiere que realmente haya reforma energética de la que ya sabemos, la del tipo Peña Nieto, pero recargada. Y aquí hablamos de Pemex, terminamos con unas noticias de Pemex que desembolsará para proveedores y deuda de corto plazo 747,614 millones de pesos. Ya hemos hablado de la deuda de Pemex, de quién la provocó y de cómo ahora sí se está enfrentando. En ese entonces, en 2014, la BBC, la cadena inglesa, la cadena británica, hablaba del multimillonario negocio que abre la reforma energética en México, que es lo que quiere Xóchitl Gálvez, volver a abrir y volver a que los diarios internacionales digan que esta es tierra de saqueo. White & Case, una consultora muy famosa, dice que los inversionistas en materia energética enfrentan en México riesgos en el sector de la electricidad y del litio. Claro, llaman riesgos a que un gobierno proteja sus intereses y su soberanía. Antes no tenían riesgos. Afortunadamente, hoy sí los tienen, pero todo negocio tiene sus riesgos, como por ejemplo que te enfrentes a alguien digno y que defienda lo suyo y defienda a su pueblo y a su patria. Y miren ustedes The Economist, que es una publicación importantísima del sistema y del globalismo, casi su vocero. Las reformas energéticas de México dañarán la economía y el Estado de Derecho, rule of law, que podríamos interpretar como el famosísimo Estado de Derecho, el reinado de la ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha programado el reloj, ha echado el reloj hacia atrás, hacia el pasado, hacia los años 70. Esto era lo que decía el 8 de enero de 2022 The Economist, y esto se decía en el extranjero y en México. Xóchitl Gálvez, que hoy quiere ser presidenta de nuestro país, al que ha traicionado, y todos los que piensan y pensaban como ella, ayudaban a que estas posturas se constituyeran en la norma en México. Y después la Suprema Corte de Justicia los ayudó a que así fuera, en contra del interés nacional y de la soberanía. Son traidores, no conviene votar por traidores. La reforma energética, nos decían en tiempo de Peña Nieto, esa que respaldaba también Calderón, esa que respaldaban los panistas, los priistas, los perredistas, el Pacto por México, y con ellos Xóchitl Gálvez, nos dijo que la reforma energética, esa de Peña Nieto, incrementaría la producción petrolera de México en 75%. Es al revés, decreció enormemente y hoy empieza a recuperarse. ¿Qué dicen ahora los mismos que impulsaron esta reforma? Ahora dicen que qué mal está Andrés Manuel López Obrador porque estamos muy bajos en producción petrolera. Ese es el cinismo, o más bien la hipocresía. Y aquí está la foto, la gran foto de la activista del clima, Xóchitl Gálvez, la reina de las energías limpias. Ella y su amigo Cuadri, yo los he recomendado para asesorar a China, a Arabia Saudita, a Rusia, a las grandes compañías petroleras y de gas, para que les digan que ya estuvo bien de contaminar al mundo, que lo suyo debe ser, pues, lo que ellos proponen, muchas energías limpias. Dice Xóchitl Gálvez en la COP27 en Egipto, en 2022, el año pasado, la conferencia del clima, a la que acude todos los años Xóchitl Gálvez para que le laven el cerebro los globalistas, las grandes corporaciones y estos individuos que tienen a sus alumnos destacados y algunos corre y dile como Xóchitl Gálvez. El País, López Obrador se lanza contra la COP26, es la anterior del clima, la del 27, la del año pasado, porque ya van 27, irán 28 ya en este año. Ya basta de hipocresía y de modas. El presidente mexicano minimiza su ausencia de la cumbre climática y asegura que el nuevo Plan Mundial contra la Deforestación está inspirado en Sembrando Vida. Bueno, yo no sé si está inspirado en Sembrando Vida, pero tiene razón nuestro presidente en que esto es un mundo de hipocresía y de modas y que no es necesario ir a recibir de los globalistas instrucciones para gobernar a México. Ya estuvo bien, porque sabemos que atrás de todo esto están las grandes corporaciones y hay mucho dinero. Allí sí va Xóchitl Gálvez
y van sus amigos. Por ejemplo, Cuadri, que en este artículo del Economista nos dice que México comete un fraude al Acuerdo de París en cambio climático. Otro genio, este Cuadri, que debería asistir a las grandes potencias. El gobierno del presidente López, así le dice, lo agravia mencionando nada más su primer apellido, así lo hacen estos. Comete fraude contra la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático, por siglas en inglés, y contra el Acuerdo de París en materia de cambio climático. También viola el artículo 133 constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, porque el Acuerdo de París establece en su artículo 2 el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo del 1.5 grados y 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Y esto para evitar consecuencias catastróficas en el clima del planeta y en los términos de las orientaciones del panel. Es muy interesante porque Cuadri quiere mandar a los países en vías de desarrollo a un estado preindustrial, porque son a los que les exigen, entre ellos nosotros, que no contaminemos nada. Las naciones industrializadas durante todo el siglo XIX y XX contaminaron a placer. Ahora que ya terminaron de contaminar, para que nosotros no nos industrialicemos y todas las naciones en vías de desarrollo, entonces nos bajan la contaminación a cantidades preindustriales, para que nos vayamos a la era de las cavernas. Cuadri y Xóchitl Gálvez ayudan a eso, a detener el progreso industrial de México, a detener su industrialización, a detener su desarrollo. Vean cómo sí son traidores. A lo mejor no se dieron cuenta, sobre todo Xóchitl Gálvez. Político nos dice por qué el presidente mexicano ahora resulta que ya es compadrito de Trump, a pesar de años de insultos. Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy listo, muy inteligente. Vamos a ver, creo que ya falta algún fragmento, vamos a ver el último fragmento. Este es sobre Trump, sobre la relación con el presidente de los Estados Unidos y las predicciones de la experta en geopolítica, Xóchitl Gálvez. ¿Y si regresa Trump a la Casa Blanca? Ya tuvimos la experiencia, ya sabemos cómo trata a los vecinos, ya lo hemos escuchado. ¿Qué haría Xóchitl Gálvez? Pues ser franca, ser sincera, ser frontal. ¿Y si nos condicionan con programas a levantar o multar o levantarnos o cobrarnos aranceles en materia comercial? Pues yo creo que hay que dialogar porque mira, hoy el tema del comercio nos conviene a los dos países. Entonces hay cadenas de valor que se verían afectadas con ellos mismos. Entonces yo creo que el chantaje, la amenaza, no me dejo intimidar tan fácil, pero también hay que asumir nuestra responsabilidad y Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad. Una cosa es lo que hagan en época de campaña y van a decir todos que hay que invadir México, que hay que hacer cosas que son absurdas, obviamente, pero están en campaña. Y otra cosa es una política ya real, donde yo más bien lo que le diría, pues vamos cooperando, vamos trabajando y vamos resolviendo los problemas, porque a ellos les afecta el fentanilo en sus calles, les está matando a sus jóvenes. Por último, hablando de la política interna, hablando de la carrera y la contienda y este esfuerzo por ganar la presidencia, Xóchitl, ¿qué se necesita para ganar la confianza de los mexicanos que hoy están convencidos por los programas o los discursos del propio presidente que ellos, el partido, el presidente, el partido Morena, son la mejor opción? Pues yo le diría que piensen si cuando salen a la calle salen con seguridad, piensen que realmente los abrazos han sido una buena política de seguridad. Pero pese a ello tiene alta popularidad. Yo creo que una cosa es el miedo con el que vive la gente. Yo acabo de regresar de Zacatecas y es terrorífico lo que la gente está viviendo. La cantidad de mujeres desaparecidas, la cantidad de jóvenes asesinados, los comercios amenazados, cobro de piso. O sea, estamos perdiendo el país. Estamos perdiendo el país. País que antes de Andrés Manuel López Obrador era Suiza, ustedes recuérdenlo, o Noruega. Miren, había una paz extraordinaria, la paz de los sepulcros que nos procuró su amigo Calderón. Era una cosa terrible, ahora estamos perdiendo el país. Antes no lo habíamos perdido porque estábamos entregados a las potencias extranjeras o a las grandes corporaciones. No sabe dónde está. Lo mismo, charlas de café. ¿Por qué o cómo va a gestionar las relaciones internacionales? Porque es lo mismo que vender gelatinas y no me dejo intimidar. Entonces voy y le digo, compadre, mira, a los dos nos conviene, vámonos poniéndonos de acuerdo, porque pues así son las cosas.
Y a los dos nos conviene que haya comercio. Y así funcionan las relaciones internacionales. Más o menos del Imperio Romano para acá, todo ha sido como Xóchitl Gálvez lo dice. Los grandes gobernantes han leído, han abrevado en las mismas fuentes que Xóchitl Gálvez. Y yo hasta sospecho que viajó al pasado para informar, para formar a grandes políticos, gobernantes y estadistas. Esto es lo que hay, queridos conciudadanos. Esto es lo que hay. Un pozo de ignorancia. Una mujer absolutamente plana, vulgar. Una mujer sin conocimiento de nada. Muy atrevida, eso sí. A la que por el bien de México no debemos dejar llegar. Y